Hay secretos que duermen en el silencio durante décadas, y cuando finalmente despiertan, destruyen todo lo que creías saber sobre tu propia vida. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un abismo que se abre bajo los pies de quien creía estar pisando terreno firme. Si te gustan las historias que revelan los misterios más profundos y oscuros de la existencia humana, ponte cómodo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta narrativa va a dejar tu alma inquieta por días. En una mañana gris de octubre en Valencia, Alejandro Herrera caminaba por los pasillos vacíos de la casa donde creció. A sus 34 años, había regresado para organizar las pertenencias de su abuela Elena, quien había fallecido la semana anterior. La casa olía a naftalina y recuerdos olvidados, cada cuarto resonando con los fantasmas de una infancia que él creía conocer por completo. Elena Herrera había sido la matriarca de la familia, una mujer de mirada penetrante y silencios cargados de significado. Durante toda su vida, guardó los secretos familiares como quien protege joyas preciosas, encerrados en cofres que nadie imaginaba que existían. Alejandro subió al ático, un lugar prohibido durante su infancia. Aquí solo guardan cosas viejas sin importancia, solía decir su abuela cada vez que él mostraba curiosidad. Ahora, con la responsabilidad de vaciar la casa, por fin podía explorar ese territorio desconocido. Entre muebles cubiertos con sábanas polvorientas y cajas de cartón amarillentas por el tiempo, sus ojos se posaron en un baúl de madera oscura. No estaba cerrado con llave. Dentro, encontró fotografías antiguas, cartas descoloridas y, en el fondo, un diario encuadernado en cuero negro. La letra en la portada era inconfundible, era la de su abuela Elena. Las primeras páginas parecían inofensivas, recetas familiares, notas sobre el clima, pequeñas observaciones del día a día. Pero conforme avanzaba en la lectura, Alejandro sintió un frío crecer en su pecho. 15 de marzo de 1987, Miguel todavía no sospecha nada. Es mejor así. Lo que no sabe no puede lastimarlo. Pero a veces, cuando miro a Alejandro jugando en el patio, veo sus ojos, esos ojos que no deberían estar ahí. Alejandro dejó de leer, el corazón acelerado. Miguel era su papá. ¿Qué ojos mencionaba su abuela? ¿Qué secreto estaba guardando sobre él? Continuó leyendo, y con cada página, el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena bajo una tormenta. 3 de junio de 1987, Carmen vino hoy a suplicarme que diga la verdad. Dijo que no soporta más cargar con este peso. Pero algunas verdades son venenos que matan más que las mentiras que pretenden curar. Carmen era su mamá. ¿Qué verdad quería revelar? Alejandro sentía que le temblaban las manos mientras pasaba las páginas, buscando respuestas que tal vez sería mejor no encontrar nunca. La casa a su alrededor parecía susurrar secretos ancestrales, y él se daba cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. El diario se deslizó de las manos temblorosas de Alejandro cuando leyó la siguiente entrada. Las palabras danzaban frente a sus ojos como serpientes venenosas, cada letra cargada de un veneno que no estaba preparado para absorber. 12 de agosto de 1987, hoy se cumplen exactamente 10 años. 10 años desde esa noche terrible en Salamanca. Rodrigo llamó ayer, borracho, llorando por teléfono. Dijo que no puede dormir más. Le dije lo que siempre le digo, algunos pecados deben enterrarse tan profundo que ni Dios pueda encontrarlos. Rodrigo. Alejandro conocía ese nombre. Era el hermano menor de su abuela, un hombre que rara vez aparecía en las reuniones familiares. Siempre lo describían como alguien perturbado, que había perdido el rumbo en su juventud. Pero, qué noche terrible. ¿Qué pecados estaban enterrados? Alejandro se sentó en el suelo polvoriento del ático, con el diario apoyado en sus piernas. La luz que entraba por la pequeña ventana creaba sombras danzantes en las paredes, como si los propios fantasmas del pasado intentaran contar sus versiones de la historia. 15 de septiembre de 1987, Miguel preguntó por Alejandro hoy. ¿Por qué no se parece a nosotros? ¿Por qué tiene esos ojos verdes cuando todos en la familia tenemos ojos cafés? Inventé una historia sobre genes recesivos, pero vi la duda crecer en su mirada. Tengo que ser más cuidadosa. El estómago de Alejandro dio un vuelco. Siempre supo que era físicamente diferente al resto de la familia.
sus ojos verdes contrastaban con los ojos cafés de sus papás y hermanos. Su estatura, la forma de su rostro, hasta su personalidad más reservada, todo parecía no encajar con el patrón familiar. Pero nunca lo había cuestionado seriamente. Ahora, las piezas de un rompecabezas macabro comenzaban a encajar, formando una imagen que no quería ver. 23 de octubre de 1987, Carmen tuvo un ataque de pánico hoy. Dijo que lo vio a él en el mercado. Es imposible. Él murió esa noche en Salamanca, lo vi con mis propios ojos. Pero Carmen insiste. Dijo que eran los mismos ojos verdes, la misma sonrisa torcida. Le di un calmante y le prometí que solo era su imaginación. Alejandro se tocó el rostro sin pensar, pasando los dedos por sus labios. Él tenía una sonrisa torcida, una característica que siempre le había molestado un poco. Sus compañeros de la escuela solían decir que parecía una sonrisa maliciosa, incluso cuando estaba genuinamente feliz. Pasó la página con miedo de lo que encontraría. La letra de su abuela parecía más nerviosa, las letras menos firmes. 5 de noviembre de 1987, ya no puedo negarlo. Alejandro está creciendo y cada día se parece más a él. Miguel está empezando a sospechar. Anoche lo vi observando al niño con una expresión extraña. Si descubre la verdad sobre esa noche, sobre lo que realmente pasó en Salamanca, nuestra familia no sobrevivirá. Las manos de Alejandro estaban heladas. Su respiración era superficial, como si el aire del ático se hubiera vuelto más denso. ¿Qué verdad estaba ocultando su abuela? ¿Quién era ese hombre misterioso con quien al parecer se parecía? Y más importante, si ese hombre había muerto en Salamanca cuando Alejandro era pequeño, ¿cómo podía estar relacionado con su origen? El sonido de pasos en el piso de abajo lo hizo congelarse. Alguien había entrado a la casa. El sonido de los pasos resonaba en el piso de madera como los latidos de un corazón en pánico. Alejandro cerró el diario rápidamente, escondiéndolo bajo un montón de fotos antiguas. Su mente giraba en círculos, procesando las revelaciones perturbadoras que acababa de leer. ¿Alejandro? ¿Estás ahí? La voz familiar de su hermana Isabel cortó el silencio del ático. Estoy aquí arriba, respondió, intentando disimular la tensión en su voz. Isabel subió las escaleras crujientes, con pasos cuidadosos sobre los escalones viejos. Tenía 31 años, 3 menos que Alejandro, pero siempre había sido la más responsable de los dos. Sus ojos cafés, los mismos ojos de la familia que él no tenía, mostraban preocupación. ¿Estás bien? Te ves pálido. Isabel observó el rostro de su hermano, notando el sudor que brillaba en su frente a pesar del frío de octubre. Solo cansado. Hay muchas cosas aquí. Alejandro señaló vagamente las cajas a su alrededor, intentando desviar la atención de su hermana del diario escondido bajo las fotos. Isabel comenzó a examinar algunos objetos cercanos, sus manos delicadas tocando reliquias familiares con reverencia. ¿Encontraste algo interesante? Mamá siempre decía que la abuela guardaba cosas importantes en el ático. El corazón de Alejandro se aceleró. Si Isabel encontraba el diario, si leía esas revelaciones perturbadoras sobre Salamanca, sobre los ojos verdes, sobre secretos que debían permanecer enterrados. No. Ella no estaba preparada. Nadie lo estaba. Solo fotos viejas y unas recetas. Mintió, protegiendo instintivamente los secretos que acababa de descubrir. Nada muy importante. Pero Isabel conocía a su hermano mejor de lo que él imaginaba. Notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos evitaban los de ella, el temblor casi imperceptible en sus manos. Alejandro, ¿qué encontraste? Su voz era suave, pero insistente. Él miró a su hermana, viendo en ella los rasgos familiares que él no tenía. Los ojos cafés cálidos, la forma angular del rostro que reflejaba la de sus papás, el tono de piel que armonizaba perfectamente con la herencia genética de la familia Herrera. Por un momento, pensó en contarle todo. Compartir el peso de esas revelaciones, buscar consuelo en la complicidad fraternal que siempre los había unido. Pero las palabras de su abuela resonaban en su mente, algunas verdades son venenos que matan más que las mentiras que pretenden curar. Isabel. Comenzó, pero fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono de la casa.
Debe ser mamá preguntando cómo vamos. Isabel bajó rápidamente para contestar, dejando a Alejandro solo con sus secretos y dudas. Esperó hasta estar seguro de que ella estaba ocupada en la llamada, luego recuperó el diario de las fotos. Sus manos temblaban mientras buscaba la siguiente entrada importante. 18 de diciembre de 1987, Rodrigo llegó esta mañana sin avisar. Estaba sucio, con los ojos rojos y diciendo cosas sin sentido sobre el que volvió. Tuve que encerrar a Alejandro en su cuarto para que no viera a su tío en ese estado. Rodrigo me tomó de los brazos con fuerza y susurró, Elena, juro que lo vi. En Madrid. En la estación de tren. Los mismos ojos verdes. La misma sonrisa torcida. Lo eché de la casa, pero sus palabras me persiguen. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Madrid era donde él había nacido. Sus papás siempre le habían dicho que nació ahí porque su mamá estaba visitando a familiares, pero ahora esa explicación parecía demasiado frágil. La voz de Isabel llegaba desde el piso de abajo, aún hablando por teléfono. Él aprovechó para seguir leyendo, cada palabra llevándolo más profundo a un abismo de descubrimientos que amenazaban con destruir todo lo que creía sobre su identidad. 3 de enero de 1988, Miguel está haciendo preguntas. Preguntas sobre por qué Carmen tuvo que ir a Madrid en esa época. Preguntas sobre por qué volvió distinta, callada, atormentada. Necesito inventar una historia convincente antes de que él lo descubra solo. Algunas mentiras son necesarias para proteger a los que amamos. Desde el piso de abajo, la llamada de Isabel había terminado. Alejandro podía escucharla subiendo las escaleras otra vez. Rápidamente, escondió el diario y fingió estar organizando fotos viejas. Pero cuando Isabel apareció en lo alto de la escalera, su expresión había cambiado por completo. Sostenía el teléfono en la mano, el rostro pálido como papel. Alejandro, era mamá. Dijo algo muy extraño. Isabel dudó, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Dijo que tenemos que tener cuidado con lo que encontremos aquí. Que la abuela guardaba secretos que podrían lastimar a la familia, punto. Los dos hermanos se miraron en silencio, y Alejandro supo que Isabel había notado que él estaba ocultando algo. El peso de los secretos comenzaba a crear grietas en la base de su relación fraternal. Y en lo más profundo de la casa, algo parecía susurrar que los secretos de Salamanca apenas comenzaban a salir de las sombras. La tensión entre los hermanos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Isabel bajó las escaleras lentamente, pero Alejandro sabía que volvería. Conocía la determinación de su hermana cuando algo despertaba su curiosidad, y la llamada de su mamá había plantado una semilla de sospecha que crecería rápido. Aprovechó los momentos de soledad para sumergirse de nuevo en las páginas del diario. Cada entrada era como abrir una herida vieja, revelando capas de secretos que habían sido cuidadosamente enterrados por décadas. 25 de marzo de 1988, Carmen casi le cuenta todo a Miguel anoche. Estaba tomando de nuevo, ese vino tinto que siempre la pone sentimental. Escuché fragmentos de la conversación desde mi cuarto. Miguel, tienes que saber sobre Alejandro, sobre esa noche, tuve que intervenir rápido. Inventé una excusa sobre que estaba delirando por la fiebre. Miguel lo creyó, pero, ¿por cuánto tiempo podré mantener estas mentiras? Alejandro cerró los ojos, intentando procesar la información. Su mamá Carmen había intentado contarle la verdad a su papá. ¿Qué verdad era esa que necesitaba revelar sobre él? ¿Y por qué su abuela Elena estaba tan desesperada por mantenerla en secreto? 10 de junio de 1988, Rodrigo fue internado hoy. Lo encontraron en la plaza de Salamanca, gritando el nombre, Damián, una y otra vez. Los doctores dicen que es un episodio psicótico, pero yo sé que es culpa. La culpa lo está consumiendo por dentro como un cáncer. Lo visité en la clínica psiquiátrica. Me tomó del brazo y susurró, Elena, Damián no murió. Sé que no murió. Y va a volver para cobrarnos lo que hicimos. Tuve que sedarlo. Damián. Por fin un nombre. Alejandro sintió su corazón acelerarse mientras procesaba esta nueva información, quién era Damián, y qué había pasado exactamente en esa noche misteriosa en Salamanca que estaba destruyendo la cordura de su tío abuelo Rodrigo.
El sonido de pasos lo alertó de nuevo. Isabel había regresado, pero esta vez no estaba sola. Voces familiares resonaban desde el piso de abajo. Era su mamá Carmen. Alejandro. Isabel. Bajen ahora. La voz de Carmen tenía una autoridad que no admitía cuestionamientos. Él escondió rápido el diario en su chamarra y bajó las escaleras. Carmen Herrera estaba en la sala, sus manos nerviosas jugando con las llaves del coche. A sus 58 años, seguía siendo una mujer atractiva, pero había algo en sus ojos cafés que siempre sugería secretos no revelados. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Isabel, notando la tensión en la postura de Carmen. «Tenemos que hablar». Carmen miró directamente a Alejandro, y él sintió como si ella pudiera ver a través de su alma. Sobre la abuela Elena. Sobre las cosas que guardaba en esta casa. Alejandro intentó mantener una expresión neutral, pero sentía el diario ardiendo contra su pecho como un hierro caliente. ¿Encontraron algo extraño ahí arriba?, preguntó Carmen, sus ojos no perdían ningún detalle de las expresiones de sus hijos. Solo fotos viejas y unas recetas. Isabel respondió, pero su tono dejaba claro que sabía que había algo más. Carmen suspiró profundamente, como si cargara un peso de décadas. Siéntense. Hay cosas sobre nuestra familia que necesitan saber. Cosas que esperaba nunca tener que contarles. Alejandro se sentó en el sofá viejo, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. El diario en su chamarra parecía pesar 1 tonelada. Su abuela Elena. Comenzó Carmen, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de decir. No era la mujer que creían conocer. Era capaz de cosas terribles para proteger a esta familia. Isabel frunció el ceño. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Carmen miró por la ventana, observando las sombras de la tarde que se alargaban sobre el jardín donde Alejandro había jugado de niño. Hubo un incidente hace muchos años. En Salamanca. Algo que nos cambió a todos para siempre. El nombre de la ciudad golpeó a Alejandro como un relámpago. Salamanca. El mismo lugar mencionado una y otra vez en el diario. «¿Qué tipo de incidente?», preguntó, su voz sonando más aguda de lo que quería. Carmen lo miró directo a los ojos, y por primera vez en su vida, Alejandro vio un miedo genuino en la mirada de su mamá. «Alguien murió, Alejandro. Alguien murió, y todos nosotros fuimos responsables». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miraba de Alejandro a Carmen, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Y tú, hijo?», continuó Carmen, su voz quebrándose ligeramente, «tú estás más conectado con esa noche de lo que nunca imaginaste». Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las revelaciones del diario de repente cobraban un contexto aún más siniestro. Damián había muerto en Salamanca. Y de alguna manera, inexplicablemente, él estaba conectado con esa muerte. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir. El aire en la sala parecía haberse vuelto denso y pesado, cargado de secretos que por fin comenzaban a salir a la luz como cadáveres emergiendo de un lago congelado. Carmen caminaba nerviosamente por la sala, sus manos temblando ligeramente mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. «Mamá, nos estás asustando», dijo Isabel, su voz cargada de una preocupación creciente. «¿De qué muerte hablas? ¿Qué conexión tiene Alejandro con esto?». Alejandro permanecía en silencio, el diario quemándole contra el pecho. Las piezas del rompecabezas que había descubierto en el ático comenzaban a encajar de forma aterradora con las revelaciones de su madre. Carmen se detuvo frente a la ventana, mirando el jardín donde las sombras de la tarde creaban formas amenazadoras entre los árboles. Tenía 19 años cuando conocí a Damián Vega en Salamanca. Era 1977, y yo estudiaba literatura en la universidad. El nombre confirmó las sospechas de Alejandro. Damián Vega, el hombre misterioso mencionado en el diario de su abuela. Era diferente, continuó Carmen, una nostalgia dolorosa tiñendo su voz. Tenía esos ojos verdes penetrantes que parecían ver a través del alma de las personas. Una sonrisa torcida que era a la vez encantadora y perturbadora. Era carismático de una manera casi hipnótica. Isabel miró instintivamente a Alejandro,
notando por primera vez los detalles físicos que Carmen describía. Los ojos verdes únicos en la familia. La sonrisa torcida que siempre lo distinguía. Damián era intenso. Carmen dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hablaba de cosas extrañas. Rituales antiguos. Fuerzas ocultas. Decía que había descubierto formas de trascender la muerte, de existir más allá de los límites de la mortalidad humana. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Rituales ocultos? ¿Trascender la muerte? ¿Qué clase de hombre era este Damián Vega? Estaba enamorada, admitió Carmen, con lágrimas formándose en sus ojos. Completamente ciega por ese hombre. Incluso cuando empezó a mostrar comportamientos extraños. Incluso cuando comenzó a hablar de experimentos que estaba realizando. ¿Qué tipo de experimentos?, preguntó Isabel, aunque una parte de ella claramente no quería saber la respuesta. Carmen se giró para enfrentar a sus hijos, su rostro pálido y marcado por el dolor de recuerdos que había intentado olvidar durante décadas. Damián creía que podía transferir su esencia, su alma, a otra persona. Estudiaba textos antiguos de ocultismo, practicaba rituales extraños. Decía que había encontrado una manera de asegurar su inmortalidad. Alejandro sentía náuseas creciendo en su estómago. Las palabras de su madre hacían eco con las extrañas entradas del diario de su abuela sobre cosas que deberían permanecer enterradas. La noche del 12 de agosto de 1977. Carmen se detuvo, respirando profundamente. Damián dijo que había perfeccionado su ritual. Que esa noche probaría que podía trascender los límites de la muerte. Me invitó a presenciarlo. ¿Y fuiste?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta por las entradas del diario. Fui. Y llevé a Elena y a Rodrigo conmigo, confesó Carmen. Pensé que sería solo otra de las fantasías extrañas de Damián. Nunca imaginé que él realmente intentaría. Se detuvo abruptamente, cubriendo su rostro con las manos. Mamá, ¿qué pasó esa noche?, insistió Isabel. Carmen descubrió su rostro, dejando ver lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Damián realizó un ritual. Un ritual de transferencia de alma. Él murió durante el proceso. Pero antes de morir, hizo algo terrible. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. ¿Qué hizo? Transfirió su esencia. Carmen miró directamente a Alejandro, sus ojos llenos de un dolor profundo y antiguo. Al bebé que yo llevaba en el vientre. A ti, Alejandro. El mundo se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso la casa hubiera dejado de respirar. Isabel miraba de Carmen a Alejandro, su boca abierta en shock. Alejandro sentía como si un rayo lo hubiera golpeado. Las revelaciones del diario de repente tenían un sentido perfecto y terrible. Los ojos verdes. La sonrisa torcida. La diferencia física que siempre lo había distinguido de la familia. ¿Estás diciendo que? Comenzó, pero no pudo terminar la frase. Estoy diciendo que una parte de Damián Vega vive en ti, susurró Carmen. Y que durante los últimos 34 años, todos hemos vivido con miedo de que un día, él despierte por completo. En la quietud que siguió, Alejandro juró que podía escuchar una risa distante resonando en las paredes de la casa. Una risa que no venía de ninguno de los presentes. Y por primera vez en su vida, se preguntó si los pensamientos en su propia mente realmente eran suyos. La revelación cayó sobre Alejandro como una avalancha, aplastando todo lo que creía saber sobre sí mismo. Sus piernas perdieron fuerza, y se dejó caer pesadamente en el sofá, el diario deslizándose de su chamarra y golpeando el suelo con un sonido sordo que resonó en la sala como un disparo. Carmen e Isabel miraron inmediatamente el libro de tapa negra, reconociéndolo al instante. «A Alejandro», susurró Carmen, su voz cargada de horror. «¿Leíste el diario de la abuela Elena?» Él asintió lentamente, incapaz de hablar. Sus manos temblaban sin control, y una extraña sensación de desprendimiento comenzó a apoderarse de su mente, como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Isabel tomó el diario del suelo, sus manos también temblando. «Mamá,
Esto significa que todo lo que está escrito aquí, sobre Salamanca, sobre los ojos verdes, sobre alguien que debería estar muerto pero sigue apareciendo. Es verdad, confirmó Carmen, su voz quebrándose. Elena documentó todo. Cada señal, cada momento extraño, cada vez que sentíamos la presencia de Damián emergiendo en Alejandro. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque salió ronca e irreconocible. ¿Siempre lo supieron? Toda mi vida, ¿sabían que no era completamente yo mismo? Las lágrimas de Carmen caían libremente ahora. Esperábamos que fuera solo superstición. Que Elena estuviera siendo paranoica. Durante años, fuiste solo nuestro niño normal. Un poco diferente físicamente, pero normal. Pero hubo señales, dijo Isabel, hojeando rápidamente las páginas del diario. Aquí, Elena escribe sobre pesadillas que tenías de pequeño. Pesadillas sobre rituales extraños, sobre una vida que nunca habías vivido. Alejandro recordaba vagamente. Sueños recurrentes que lo atormentaban durante la infancia, imágenes de velas negras, símbolos extraños dibujados con sangre, una sensación de poder sobrenatural corriendo por sus venas. Siempre despertaba gritando, y sus papás decían que era solo la imaginación de un niño. Y hay más, continuó Isabel leyendo. Elena escribió sobre momentos en que tu personalidad cambiaba por completo. Cuando tenías como 7 años, registró un incidente donde hablabas de planes que aún no se habían completado, y mencionaste nombres de personas que nunca habías conocido. Una memoria reprimida comenzó a surgir en la mente de Alejandro. Recordaba vagamente despertar una mañana con un sabor metálico en la boca y las manos sucias de tierra, aunque no recordaba haber salido de casa. Su abuela Elena se había puesto pálida al verlo en ese estado. Pero conforme crecías, los episodios disminuyeron, explicó Carmen. Pensamos que Damián estaba desvaneciéndose. Que tal vez su alma había encontrado paz al fin. Hasta hace poco. Isabel leyó una entrada más reciente del diario. Elena escribió que en los últimos años, comenzaste a mostrar comportamientos extraños otra vez. Interés repentino en ocultismo, periodos de tiempo perdido, cambios de personalidad. Alejandro sintió un terror creciente. Recordaba episodios recientes donde había despertado en lugares que no recordaba haber ido. Momentos donde encontraba libros sobre rituales antiguos en su casa, aunque no recordaba haberlos comprado. Ocasiones donde despertaba con conocimientos sobre cosas que nunca había estudiado. La muerte de la abuela Elena. Continuó Carmen, su voz ahora un susurro atormentado. No fue natural. De hecho, ella temía que Damián se estuviera volviendo más fuerte dentro de ti. Elena murió intentando realizar un ritual de protección. ¿Qué están diciendo?, preguntó Alejandro, aunque una parte siniestra de su mente ya conocía la respuesta. Isabel mostró una de las últimas entradas del diario. Elena escribió que Damián se estaba preparando para tomar el control total. Que el ritual de transferencia de alma de 1977 había sido solo el primer paso. El plan final era eliminar por completo tu personalidad original y resucitar totalmente. Alejandro miró sus propias manos, como si fueran las de un extraño. ¿Entonces yo, no soy realmente yo? Tú eres tú, hijo, dijo Carmen, acercándose a él. Pero también llevas algo más. Algo que se está volviendo más fuerte. En ese momento, como respondiendo a las palabras de Carmen, Alejandro sintió una risa extraña resonar en su propia mente. No era su risa. Era más profunda, más fría, cargada de una malicia que lo hizo estremecerse. Y cuando miró el espejo en la pared opuesta, por un instante fugaz, juró haber visto no su propio reflejo, sino el rostro de un hombre con ojos verdes brillantes y una sonrisa torcida que prometía horrores inimaginables. Damián Vega estaba despertando. Y Alejandro comenzó a darse cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para detenerlo. La percepción de que ya no tenía control total de su propia mente golpeó a Alejandro con una fuerza devastadora. Podía sentir algo moviéndose en las profundidades de su conciencia, como una serpiente desenrollándose lentamente, preparándose para el ataque final. Tenemos que hacer algo, dijo Isabel, cerrando el diario con brusquedad. Si lo que está escrito aquí es verdad, si Damián realmente está despertando.
no hay nada que podamos hacer, interrumpió Carmen, su voz cargada de desesperación. Elena intentó durante décadas encontrar una manera de revertir lo que pasó. Consultó a sacerdotes, curanderos, especialistas en ocultismo. Todos dijeron lo mismo, un ritual de transferencia de alma no puede deshacerse. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Las sombras del atardecer parecían más densas ahora, creando formas amenazadoras que danzaban entre los árboles del jardín. Presionó la palma de su mano contra el vidrio frío, intentando anclarse a la realidad física. ¿Desde hace cuánto saben que esto me estaba pasando?, preguntó sin voltear. Elena comenzó a sospechar seriamente hace unos 2 años, admitió Carmen. Empezaste a tener esos episodios, otra vez. Momentos en que no parecías ser tú mismo. Alejandro recordaba. Despertaba en lugares extraños, a veces con ropa que no recordaba haberse puesto. Una vez, había despertado en el cementerio de Salamanca, a más de 300 kilómetros de casa, sin ningún recuerdo de cómo había llegado ahí. Otra vez, vecinos reportaron haberlo visto caminando por las calles de madrugada, hablando solo en un idioma que nadie podía identificar. ¿Y nunca me lo dijeron? La ira comenzó a brotar en su voz, pero era una ira diferente, más fría, más calculadora de lo que había sentido antes. Alejandro. Isabel se acercó con cuidado, como si estuviera lidiando con un animal herido. Queríamos protegerte. Si hubieras sabido la verdad. ¿La verdad? Se giró, y tanto Carmen como Isabel retrocedieron instintivamente. Había algo diferente en sus ojos verdes ahora, una profundidad que no estaba allí minutos antes. La verdad es que me mantuvieron en la ignorancia mientras mi propia alma estaba siendo devorada lentamente por un parásito. La forma en que dijo, parásito, hizo que Carmen se estremeciera. No era el vocabulario típico de Alejandro, ni el tono de voz que normalmente usaría. Hijo, tienes que luchar contra esto, suplicó Carmen. Tienes que mantener el control. Alejandro rió, pero el sonido que salió de su garganta era extraño, más grave, con una calidad metálica que hizo que los vellos de los brazos de Isabel se erizaran. ¿Control? Repitió la palabra como si fuera un chiste. Carmen, querida Carmen, todavía no entiendes, ¿verdad? Ya no hay nada que controlar. Isabel notó que se había referido a su propia madre por su nombre, no por mamá, como siempre hacía. Y la manera en que pronunció, querida Carmen, cargaba una familiaridad íntima que era completamente inapropiada. Alejandro, regresa con nosotras, suplicó Isabel. Sé que aún estás ahí. Él la miró con una expresión que era a la vez condescendiente y cruel. Oh, mi dulce Isabel. Alejandro aún está aquí, sí. Pero está, ¿cómo puedo explicarlo? Observando desde una jaula muy pequeña mientras yo tomo el control. Carmen comenzó a rezar en voz baja, palabras en latín que había aprendido décadas atrás cuando buscaba formas de proteger a su hijo. ¿Oraciones? Alejandro, ¿o sería Damián?, sonrió con malicia. Elena también lo intentó. Funcionó por un tiempo, debo admitirlo. Pero yo soy paciente. Tuve 34 años para aprender cada rincón de la mente de este chico, para volverme indistinguible de sus propios recuerdos y pensamientos. Caminó hacia una foto familiar en la pared, pasando el dedo por la superficie del vidrio. ¿Saben qué es lo más interesante? Alejandro no siempre supo que yo estaba aquí. Pero yo siempre supe de ustedes. Observé a través de sus ojos cuando dio sus primeros pasos. Sentí a través de su corazón cuando se enamoró por primera vez. Viví cada momento de su vida como si fuera mía. Eres un monstruo, susurró Isabel. Soy un sobreviviente, corrigió él. Y ahora que Elena está muerta, ahora que no hay nadie más realizando rituales de protección contra mí, bueno, es hora de terminar lo que comencé en 1977. ¿Qué quieres?, preguntó Carmen, aunque temía la respuesta. Damián, porque ahora no había duda de quién controlaba el cuerpo de Alejandro, sonrió con su característica sonrisa torcida. Quiero vivir de nuevo. Completamente. Y para eso, Alejandro tiene que morir de verdad. No solo ser suprimido, sino que su alma sea completamente extinguida.
Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el marco, girándose para mirar a las dos mujeres aterrorizadas. Oh, y hay algo que Elena nunca descubrió, algo que nunca escribió en su precioso diario. Sus ojos verdes brillaron con una luz siniestra. El ritual de 1977 no fue solo conmigo. Había otros. Y ahora que estoy lo suficientemente fuerte, es hora de llamarlos de regreso también. ¿Otros? Carmen apenas pudo formar la palabra. Mis hermanos en el arte de las tinieblas. Otros que aprendieron a trascender la muerte. Damián rió, un sonido que resonó en la casa como el grito de almas perdidas. Pronto, conocerán a todos ellos. Y descubrirán que la pequeña ciudad de Valencia se convertirá en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginan. Salió de la casa, dejando a Carmen e Isabel solas con el peso de la revelación de que no solo Alejandro estaba perdido, sino que algo mucho más terrible estaba a punto de comenzar. Y en las sombras del jardín, formas espectrales comenzaron a materializarse, susurrando nombres que habían sido olvidados durante décadas. La noche cayó sobre Valencia como un manto negro cargado de presagios siniestros. Carmen e Isabel permanecían en la casa, paralizadas por el horror de lo que habían presenciado. La transformación de Alejandro en algo que ya no era su hijo y hermano había dejado una cicatriz profunda en sus almas. Tenemos que llamar a alguien, susurró Isabel, aunque no sabía exactamente quién podría ayudarlas en una situación tan más allá de la comprensión humana normal. Carmen estaba sentada en el sofá, sosteniendo el diario de Elena contra su pecho como si fuera un talismán protector. Elena escribió sobre un hombre, el padre Sebastián Morales. Él ayudó a la familia años atrás cuando los episodios de Alejandro eran más frecuentes. Isabel hojeó rápidamente las páginas del diario hasta encontrar las referencias al padre. Aquí está. Elena escribió que el padre Sebastián era especialista en casos no convencionales. Que había estudiado posesiones y transferencias espirituales. ¿Sigue vivo?, preguntó Carmen, una chispa de esperanza brillando en sus ojos cansados. Según el diario, vivía en un monasterio cerca de Salamanca hasta el año pasado. Isabel dejó de leer, su rostro palideciendo. Mamá. Elena escribió que él se estaba preparando para un enfrentamiento final con Damián. Afuera, el viento comenzó a aullar con una intensidad antinatural. Las ventanas de la casa temblaban en sus marcos, y ambas mujeres podían jurar que escuchaban voces susurrando en las ráfagas de aire helado. Volvió, susurró Carmen. Damián volvió. La puerta principal se abrió lentamente, aunque ninguna de las dos la había abierto. Alejandro, o la cosa que ahora habitaba su cuerpo, entró en la casa, pero no estaba solo. Tres figuras sombrías lo acompañaban, sus formas apenas definidas, como humo que había cobrado conciencia. Una de ellas tenía la apariencia de una mujer de cabello largo que flotaba como si estuviera bajo el agua, otra parecía ser un hombre alto con ojos que brillaban como brasas, la tercera era una niña, pero había algo terriblemente mal con sus proporciones, como si hubiera sido estirada y distorsionada. Familia querida, habló Damián a través de la boca de Alejandro, su voz resonando con armonías sobrenaturales. Me gustaría que conocieran a mis compañeros. Esperanza, Teodoro y la pequeña Lucía. Todos ellos maestros en el arte de trascender la muerte. Carmen se levantó, protegiendo a Isabel detrás de ella. ¿Qué quieren? Lo que siempre hemos querido, dijo la figura femenina, Esperanza, con una voz que sonaba como vidrio rompiéndose. Vivir de nuevo. Sentir de nuevo. Controlar nuestros propios destinos. Y Valencia será nuestro nuevo hogar, añadió el hombre alto, Teodoro. Una ciudad pequeña, aislada, perfecta para nuestros experimentos. La niña distorsionada, Lucía, rió con un sonido que hizo que la sangre de Isabel se helara en las venas. Hay tantas almas aquí. Tantas personas que pueden albergarnos. Damián se acercó a Carmen, y ella pudo sentir un frío sobrenatural emanando del cuerpo que antes pertenecía a su hijo. ¿Entiendes ahora, Carmen? El ritual de 1977 no fue solo sobre mi supervivencia. Fue el primer paso en un plan mucho mayor. ¿Qué plan?, preguntó Isabel, aunque no quería saber la respuesta. Crear un nuevo orden, explicó Damián, rodeando a las dos mujeres como un depredador.
Un mundo donde aquellos con suficiente conocimiento sobre las artes ocultas puedan vivir indefinidamente, saltando de cuerpo en cuerpo, acumulando experiencias y poder a través de los siglos. Carmen comprendió la magnitud del horror que se estaba revelando. ¿Pretenden poseer a toda la ciudad? Eventualmente, confirmó Esperanza. Pero primero, necesitamos cuerpos adecuados. Cuerpos jóvenes, fuertes, con mentes que puedan ser dominadas fácilmente. El pensamiento aterrador golpeó a Isabel como un rayo. Los niños de la ciudad. Ah, ella es inteligente, aplaudió Lucía con sus manos desproporcionadamente largas. Sí, los niños siempre son más maleables. Sus almas aún no están completamente formadas, más fáciles de reemplazar. Damián miró directamente a Carmen. Pero antes de expandir nuestros horizontes, hay asuntos pendientes que resolver. Elena puede estar muerta, pero dejó precauciones. Rituales de protección que aún están activos en varios lugares de la ciudad. Se acercó aún más, y Carmen pudo sentir un frío sobrenatural emanando del cuerpo que antes pertenecía a su hijo. Tú nos ayudarás a encontrar y destruir esas protecciones. Después de todo, conoces todos los lugares especiales para Elena, ¿no es así? Nunca, respondió Carmen con firmeza. Damián sonrió, pero no era la sonrisa de Alejandro. Era algo mucho más siniestro. Oh, pero lo harás. Porque si no lo haces. Hizo un gesto hacia las otras entidades. Esperanza aquí tiene una sed particular por cuerpos femeninos jóvenes. E Isabel sería un recipiente perfecto para ella. Isabel sintió un terror puro correr por sus venas cuando la entidad femenina flotó hacia ella, extendiendo lo que parecían ser manos hechas de niebla fría. Entonces, Carmen, continuó Damián. ¿Cuál es tu elección? ¿Ayudarnos voluntariamente, o ver a tu hija convertirse en el nuevo hogar de un alma que murió hace 50 años? Carmen miró a Isabel, viendo el terror en los ojos de su hija. En lo más profundo de su desesperación, tomó la única decisión que una madre podía tomar. Pero en secreto, comenzó a murmurar una oración que Elena le había enseñado décadas atrás, una oración que esperaba aún tuviera el poder suficiente para salvar al menos a una de las personas que amaba. Y en algún lugar lejano, en un monasterio cerca de Salamanca, el padre Sebastián Morales despertó de una pesadilla profética, sabiendo que el enfrentamiento final que Elena había predicho estaba comenzando por fin. El amanecer llegó a Valencia teñido de rojo, como si el propio cielo presagiara el derramamiento de sangre que se acercaba. Carmen no había dormido en toda la noche, manteniendo vigilia mientras las entidades sombrías circulaban por la casa como buitres esperando devorar su presa. Damián había establecido sus reglas con una claridad cruel. Carmen los llevaría a los lugares donde Elena había colocado protecciones espirituales por la ciudad, o Isabel sería entregada a Esperanza. No había una verdadera elección, solo la ilusión de una. Es hora, querida Carmen, habló Damián a través del cuerpo de Alejandro, pero su voz resonaba con armonías que no pertenecían a este mundo. El primer lugar que visitaremos es la iglesia antigua en el centro de la ciudad. Elena mencionó en su diario que había escondido algo importante allí. Carmen sabía exactamente de qué hablaba. Años atrás, Elena había enterrado un amuleto de protección bendecido por el padre Sebastián en los cimientos de la iglesia. Era una de las anclas espirituales que mantenían a las fuerzas oscuras alejadas de Valencia. Pero cuando se preparaban para salir, el sonido de llantas chirriando en el asfalto resonó en la calle. Un coche se había detenido bruscamente frente a la casa, y de él salió un hombre mayor vestido con ropa sencilla de viajero, pero cargando una autoridad espiritual que hizo que las entidades sombrías retrocedieran instintivamente. Padre Sebastián, susurró Carmen, reconociendo al hombre por las descripciones en el diario de Elena. El padre tenía unos 70 años, cabello completamente blanco y ojos azules que parecían capaces de ver a través de las dimensiones. Llevaba una maleta de cuero antigua y un crucifijo de plata que brillaba con una luz propia. Damián Vega, dijo el padre Sebastián, su voz cargada de una autoridad que hizo temblar las ventanas de la casa. 48 años. Ese fue el tiempo que me tomó prepararme adecuadamente para este enfrentamiento. Damián rió, pero había una nota de nerviosismo que no podía ocultar por completo. Padre Sebastián. Elena me habló tanto de ti. Lástima que todos tus rituales y oraciones no pudieron salvarla.
Elena cumplió su papel, respondió el padre con calma, abriendo su maleta y sacando objetos que Carmen no pudo identificar claramente. Ella te mantuvo contenido el tiempo suficiente para que yo pudiera reunir los instrumentos necesarios para enviarte definitivamente a donde perteneces. Las entidades sombrías, Esperanza, Teodoro y Lucía, comenzaron a agitarse, sus formas volviéndose más definidas conforme crecía su ira. Llegaste demasiado tarde, padre, siseó Esperanza. Ya somos 4 ahora. Y pronto seremos muchos más. El padre Sebastián sonrió, una expresión que era a la vez serena e implacable. En realidad, son solo 3. Porque Alejandro Herrera no está muerto. Damián frunció el ceño, genuinamente confundido. Imposible. Consumí su alma por completo. Consumiste su personalidad consciente, corrigió el padre. Pero Elena era más sabia de lo que imaginaban. Durante años estuvo realizando rituales para preservar fragmentos de la verdadera alma de Alejandro en lugares sagrados esparcidos por la ciudad. Pedazos de su esencia que nunca encontraron. Carmen sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Eso significa que aún puede salvarse? Si reunimos los fragmentos antes de que las protecciones de Elena sean completamente destruidas, confirmó el padre Sebastián. Pero el ritual de reunificación solo puede realizarse en el lugar donde todo comenzó. En Salamanca. En el punto exacto donde Damián realizó su ritual original. Damián rugió de ira, y su forma comenzó a distorsionarse, mostrando destellos de la entidad oscura que realmente era bajo la apariencia de Alejandro. No lo permitiré. El enfrentamiento que siguió fue como nada que Carmen o Isabel hubieran presenciado jamás. El padre Sebastián cantaba en latín mientras las entidades sombrías atacaban con fuerzas que doblaban la realidad a su alrededor. Objetos volaron por la sala, las paredes temblaron como si la propia casa estuviera siendo sacudida por un terremoto sobrenatural. En medio del caos, el padre Sebastián logró lanzar un frasco de agua bendita directamente al pecho de Damián. El líquido sagrado lo golpeó como ácido, haciéndolo gritar de agonía y perdiendo momentáneamente el control sobre el cuerpo de Alejandro. Ahora, gritó el padre a Carmen. Toma las llaves de mi coche. Tenemos una ventana muy pequeña. Carmen tomó a Isabel y corrió hacia el coche, seguida por el padre Sebastián, quien seguía cantando oraciones de protección. Detrás de ellos, las entidades sombrías se reagrupaban, su ira haciendo que la propia realidad se distorsionara alrededor de la casa. ¿Salamanca?, preguntó Carmen mientras el padre aceleraba peligrosamente por las calles desiertas de la mañana. Salamanca, confirmó él. Donde todo comenzó, y donde todo debe terminar. Elena dejó instrucciones muy específicas. Si logramos reunir los fragmentos del alma de Alejandro y realizar el ritual de reversión en el lugar original, podremos no solo salvarlo, sino desterrar permanentemente a todas las entidades que se alimentaron de ese ritual original. Isabel miró por la ventana trasera, viendo las formas sombrías persiguiendo el coche a través del aire, sus siluetas distorsionadas cortando el cielo de la mañana como heridas abiertas en la realidad. ¿Y si no lo logramos?, preguntó. El padre Sebastián la miró a través del retrovisor, sus ojos azules llenos de una determinación férrea. Entonces Valencia será solo el comienzo. Y el mundo descubrirá que algunos horrores son demasiado reales para enfrentarlos solo con fe. La carrera contra el tiempo había comenzado, y Carmen sabía que en las próximas horas descubrirían si el amor de una familia y la fe de un hombre santo serían suficientes para derrotar a fuerzas que habían trascendido la propia muerte. Mientras conducían hacia Salamanca, Carmen sostenía la mano de Isabel y rezaba para que no fuera demasiado tarde para salvar el alma de Alejandro, y tal vez a toda la humanidad. A veces, los secretos que guardamos para proteger a quienes amamos se convierten en las cadenas que los condenan. La familia Herrera aprendió de la manera más dolorosa que algunas verdades, por más terribles que sean, deben enfrentarse antes de que se conviertan en monstruos capaces de devorar todo lo que es sagrado. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez has tenido que enfrentar secretos familiares que cambiaron por completo tu percepción sobre las personas que amas? Y si esta historia te hizo reflexionar sobre los misterios que podrían estar escondidos en las sombras de tu propia familia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún tenemos muchas verdades ocultas y sombrías por revelar. Los secretos más profundos de la vida humana están esperando a ser descubiertos.